¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y hemos llegado a la última clase de Historia Universal. Ahora, después de esto, vamos a entrar a Historia del Perú y Economía. Hemos terminado de ver Historia Universal y hemos terminado de ver los 14 temas de Geografía hasta mitad del año. Solo nos queda completarlo con las clases correspondientes a Historia del Perú y Economía. Geografía en el caso de ustedes. Eh, Hemos avanzado por toda la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Desde la Edad Antigua, ¿no? Ustedes empezaron trabajando lo que era desde Grecia, Roma, la caída del mundo griego, del mundo antiguo, cómo se traslada a Bizancio. Hemos avanzado todo lo que correspondía a la Edad Media. Hemos ido por la estructura social, la estructura económica. Hemos avanzado un montón, ¿no? Todo el año, ¿no? Sin querer se nos pasó el año. Terminamos de ver Historia Universal. Ahora es la última clase y vamos a terminar con un evento que va a ser un evento bisagra en la historia universal, que va a ser la reforma de Lutero y la otra cara de la moneda, la contrarreforma. Bien, antes de empezar la clase, igual que todas las clases conmigo, le vamos a dar las gracias a Diosito porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, porque tenemos algo que comer, ¿no? Por todo aquello que haya que agradecer, agradecemos. Y le pedimos, ¿no? Les pedimos que cuide a nuestros papitos, que nos cuide a nosotros, que no nos falte algo de comer ni a nosotros y que ponga un pan en la mesa de aquellos que más lo necesitan. Bien, bien chicos, entonces vamos a empezar la clase. Tenemos que ver algunos antecedentes. Hemos visto el rol de la iglesia bastante en segundo de secundaria por el poder que tenía la iglesia, ¿no? El poder de una clase entera se llamó el poder de la iglesia en el mundo medieval, ¿no? Habíamos hablado sobre los principales pecados, el nicolaísmo y el nicolaísmo y la simonimia, ¿no? La simonimia era la venta de cargos eclesiásticos, ¿no? Vendían, ¿qué quieres ser? Obispo, listo, ¿cuánto tienes? Te lo compro. Terrible, ¿no? Durante la Edad Media el poder de la iglesia era increíble, entonces el nicolaísmo era eso, la venta de los cargos públicos, y la simonimia, y el nicolaísmo era lo que rechazaban el celibato. Recordemos que los curas tienen tres votos, ¿no? De pobreza, de obediencia y de castidad, es decir, no se pueden casar. El nicolaísmo quería romper con el voto del celibato. Esos son los antecedentes, ¿no? Entonces la iglesia tenía un poder enorme durante la Edad Media, sobre todo por el asunto del tributo que se le daba del diezmo. Era que a todo el campesino se le obligaba a pagar el 10% de toda su cosecha. Eso hizo que los campesinos, la iglesia se hiciera de un montón de recursos, tuviera un gran capital económico, un gran capital de tierras, ¿no? Entonces la iglesia poco a poco va a ir obteniendo gran poder. Habíamos dicho también que la institución que tenía mayor poder en la Edad Media era la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los lugares de Europa donde estuviésemos íbamos a encontrar una parroquia y un curita en esa parroquia. En cualquier lugar de Europa donde uno estuviese era como el elemento unificador en toda Europa. Europa en la Edad Media era sobre todo católica, no había comisaría, no había colegio, no había centro de salud, pero iglesia iba a haber, ¿no? Entonces la iglesia cumplía el rol de lo que sería el Estado, ¿no? Entonces, era por eso el que la iglesia tiene una importancia sideral durante toda la Edad Media. Los brazos de la iglesia van a ser la excomunión y la Santa Inquisición.
La excomunión era el mecanismo por el cual a la persona se le alejaba de la iglesia terrenal y de la vida en el paraíso después de ella. Lo emitía el mismo Papa, decía, está excomulgado fuera de la iglesia. Entonces ya uno no podía ir a la iglesia y estaba condenado a, cuando se moría, ir al infierno, ¿no? Entonces, eso era el principal, si te excomulgaban porque habías hecho lo peor, ¿no? Y el segundo brazo que va a tener la iglesia para poder controlar a las personas va a ser la Santa Inquisición, que era como un tribunal de justicias en el cual se juzgaba a las personas que atentaran contra los crímenes contra Dios, ¿no? Los mandamientos, si uno los estaba en contra de ellos o hacía cosas en contra de ellos, la Santa Inquisición te juzgaba como si fuera la justicia local. Ese era el poder que tenía la iglesia durante la Edad Media. Entonces, como les decía, era enorme el poder de la iglesia. Al mismo tiempo, la iglesia durante este periodo tuvo serios problemas, ¿no? Primero vimos el cisma de Oriente en el año 1054, en el cual estamos viendo los antecedentes, ¿no? Del cisma de Oriente, la iglesia de Bizancio, recordemos, Roma se traslada a Constantinopla. En Constantinopla la iglesia dice, aquí debe estar la capital de la iglesia y no en Roma, porque en Roma ya no se encuentra el emperador de Roma, sino se encuentra en Bizancio. Entonces, así como el emperador se encuentra en Bizancio, en Constantinopla, también la cabeza de la iglesia debe encontrarse en Constantinopla. Roma, ¿qué va a decir? No, se encuentra en Roma la cabeza de la iglesia porque Pedro murió ahí. Y lo que Jesucristo le dijo fue, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Entonces tiene que estar donde murió Pedro, no donde sea la capital del imperio, porque la capital puede variar. Roma tiene que ser eterna, ¿no? Eso es la primera gran cisma en el año 1054. Después vimos que entre el año 1317 y 1377 y 1417 va a ser el cisma de Occidente. El cisma de Oriente es el que les acabo de explicar. La iglesia se rompe, se traslada a Bizancio, se rompe en dos y va a formar la iglesia ortodoxa y la iglesia católica en Roma. La iglesia ortodoxa va a seguir en Bizancio y después se va a mudar a Rusia. Los rusos son ortodoxos. Entonces va a partirse en dos. El segundo va a ser lo que va a ser el cisma de Occidente. El cisma de Occidente, dentro de la misma Europa, la iglesia se va a partir en dos durante 40 años, lo que les acabo de decir, 1377 y 1417. En el cual van a haber dos sedes papales, dos papas, recuerdan, hasta Martín V que vimos, ¿no? Que el papa de Aviñón y el papa de Roma, por problemas entre el rey francés y entre el papa. Entonces la política, ¿no? Los reyes y los papas tienen relaciones, ¿no? Muy metidas, ¿no? Entonces hay problemas entre ambas instituciones. ¿Qué va a pasar después? Lo que vamos a ver el día de hoy, que es el gran evento para la iglesia, porque va a significar la verdadera ruptura, va a ser el verdadero cisma de Occidente, en donde la iglesia católica se va a escindir en varias ramas. Los católicos que van a quedar en el sur y los protestantes que van a quedar sobre todo en el este de Europa y en el norte de Europa. Bien, hemos visto entonces los antecedentes, cómo eran los crímenes en lo del nicolaísmo, simonimia, hemos visto los brazos, el poder de la iglesia, por qué era, por los impuestos, acabamos de decir, los brazos de la iglesia para impartir justicia, la Santa Inquisición y la excomunión, hemos hablado sobre las cosas que ya hemos visto, el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Entonces ahora vamos a ver sobre la reforma y la contrarreforma, que a mi punto de vista son dos caras de la misma moneda, dos reacciones sobre cómo era la corrupción en la iglesia y la respuesta ante ella. Voy comentando y lo vamos viendo.
A comienzos del siglo XVI surgió en Alemania un movimiento religioso que puso fin a la unidad del catolicismo medieval, la Reforma. Este movimiento dio origen a las iglesias protestantes. Ahora vamos a ver por qué se llama protestantes. ¿Dónde va a empezar? En Alemania. ¿Quién va a ser la primera persona que lo va a hacer? Martín Lutero. Y va a seguir justamente a la creación de la imprenta. La imprenta va a ser el elemento por el cual Martín Lutero va a empezar a difundir sus ideas. Y vamos a verlas. La crisis del catolicismo. A finales de la Edad Media, el desprestigio de la Iglesia Católica era tan evidente que algunos sectores de la sociedad europea expresaban su profundo malestar contra alguna de sus prácticas, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? De la simonimia, el nicolaísmo. Los humanistas criticaban a las instituciones y autoridades eclesiásticas e insistían en la necesidad de una reforma que eliminase la falta de disciplina en el clero y el relajamiento de sus costumbres. Papas con hijos, ¿no? Papisas, los sacerdotes. Era una institución con mucho poder y muy corrupta. Entonces la reforma va a ser una respuesta hacia la corrupción de la misma iglesia. ¿Cómo? Separándome de ella. Los problemas de la iglesia se agudizaron a finales del siglo XV. Uno de los aspectos más criticados fue la excesiva y mal administrada riqueza de las instituciones que poseía grandes extensiones de tierra en toda Europa. Hay investigaciones que van a decir que el principal terrateniente, el principal dueño de tierras en muchos países europeos va a ser la Iglesia Católica. Entonces, muchos reyes inclusive van a sentirse celosos de la cantidad de poder que tiene la Iglesia. La Iglesia era la más rica que inclusive los mismos reyes de estos reinos. Otro motivo de discusión fue la falta de vocación de muchos sacerdotes, algunos de los cuales habían ido comprando sus cargos eclesiásticos. Esto generó que se apartaran de su misión principal, guiar espiritualmente a los fieles. ¿No? Lo que habíamos visto, los problemas, la simonimia. La simonimia era que las personas compraban el cargo eclesiástico. Entonces esa persona no tiene ninguna vocación religiosa. Lo único que quiere es hacerse rica porque la iglesia tiene muchos bienes. O familias a las cuales se les obligaba a que un hijo o una hija tenía que estar necesariamente dentro de la iglesia. No era una decisión propia de la voluntad de las personas, sino era una obligación de muchas familias, ¿no? Entonces la familia obligaba a una hija, porque tenían muchos hijos, entonces obligaba a una o dos hijas que vayan al convento. Porque para no pagar la dote, porque si se casaban tenían que pagar una dote. Entonces obligaban a hijos que vayan al convento porque se lo habían prometido un santito. No era la vocación religiosa del ser humano, sino una imposición que le hacía la misma familia. Entonces esto va degenerando en el rol que tiene la iglesia, que es una guía espiritual. La oposición más fuerte se manifestó a raíz de la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Lo vimos en la clase pasada. Para construir la Basílica de San Pedro, el Papa Julio va a vender, ¿no?, indulgencias para poder construir la Catedral de San Pedro, establecida por el Papa León X, cuya finalidad era recaudar fondos para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran unos documentos mediante los cuales los fieles creían obtener el perdón de los pecados. El abuso en el comercio de las indulgencias provocó la reacción radical que desembocó en la división de la Iglesia en el siglo XVI. Eso eran las indulgencias, un documento en el cual te firmaba el Papa y te decía: tú te vas a ir al paraíso. ¿No? ¿Por qué? Porque lo dice el Papa. El Papa es la voz de Dios. Entonces, si lo dice el Papa, va a tener que ser así. Entonces, la gente le compraba este pase hacia el paraíso, en el cual el Papa mismo lo firmaba. Entonces, eso tergiversa, ¿no? Tergiversa la función que tiene la iglesia, porque la gente no se va al paraíso por eso. La gente se va con una conducta de vida,
¿no? Si yo he actuado bien toda mi vida, al final de mi vida, Diosito me va a recompensar cuando lo acompañe, para que yo lo acompañe. Si actúe mal, Diosito me va a castigar y me va a mandar al otro lugar. Así es como funciona la iglesia, pero no. Acá es, si tienes dinero, puedes comprar tu pase al cielo. Eso, ¿no? Pero van a ser dentro de la misma iglesia, porque Martín Lutero era una persona que estaba dentro del clero de la iglesia. Entonces los reclamos contra la iglesia van a nacer en el seno de la iglesia. El nacimiento de la Reforma. Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote agustino, es decir, de San Agustín, ¿no? Alemán, cuya preocupación personal era el problema de la salvación. Hay un problema en la salvación, ¿no? ¿Quién se salva? ¿La persona se salva por su fe o por sus obras? Entonces Martín, lo que decía la iglesia era, dona dinero. Si donas dinero te vas a salvar. Entonces Martín Lutero dice, no, eso no dice Dios. Dios dice que tiene que ser en la fe de cada uno, no es en el dinero que yo done, ¿no? Entonces va a haber un problema, ¿no? Porque eso era lo que más le preocupaba a Martín Lutero, ¿no? ¿Cuándo se salva una persona? Una persona se va a salvar por las obras que hace, aunque sea solamente, no lo hace de corazón, lo hace porque quiere una recompensa, o se va a salvar por la fe que tiene en su corazón. Ese era el principal problema que tenía Martín Lutero dentro de su cabeza, ¿no? Y que estaba peleado justamente con los principios de la iglesia. En su relectura de la Biblia descubrió un pasaje de la carta de Pablo a los romanos. El justo se salva por la fe, ¿no? Entonces, ahí no son las obras. Esto es lo que diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Para el protestantismo lo importante es la fe de las personas. En cambio, para el cristiano católico lo que va a decir, no, lo importante son las dos cosas, las buenas obras hechas de corazón y también la fe. Esto le llevó a concluir que la salvación se consigue a partir de la fe en Dios y su misericordia, ¿no? No son las obras las que me llevan al cielo, es la fe que yo tenga en el Creador. Y no mediante buenas obras ni falsas buenas obras, adquiridas con dinero. Es lo que decía, ¿no? La venta de indulgencias, comprar mi pase al cielo. Así no se consigue el pase al cielo, sino es por la fe del corazón. En 1517, el Papa León X promulgó en Alemania una bula de las indulgencias y encargó su prédica a los sacerdotes, ¿no? Y recordemos, Martín Lutero era un sacerdote. ¿Y qué decía esta bula de las indulgencias? ¿No? Que si las personas compraban, ¿no?, este pase al cielo, se podían ir al cielo. Los sacerdotes van a decir, yo no voy a predicar con eso, ¿eso dónde está en la Biblia? Pero estaba yendo en contra de uno de los mandamientos del clero, que era el de obediencia. Tiene que obedecer a su superior, que es el Papa, ¿no? Hay un conflicto ahí. Pero estos encontraron una fuerte oposición en Martín Lutero, quien publicó en la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Es decir, el Papa le obliga a los sacerdotes a que vendan indulgencias. Martín Lutero va a pegar, ¿no?, en la puerta de la iglesia 95 tesis, ya va a decir, por estos 95 puntos no lo voy a hacer, ¿no? Se va a rebelar contra la iglesia. Va a ser el primer momento también en la cual se empiece a rebelar una persona común contra una institución enorme. Va a ser el antecedente de lo que va a ser las revoluciones, la Revolución Francesa. En este documento se negó a la eficacia de las indulgencias y se exaltó la importancia del Evangelio como fuente de fe. Pensemos más en la Biblia. Entonces Martín hasta este momento la Iglesia Católica era muy distinta a lo que es hoy, ¿no? La Iglesia Católica le prohibía a los fieles que lean la Biblia, ¿no? No la van a entender.
yo te lo voy a decir cómo es. Entonces la gente no podía leer la Biblia, estaba penado, ¿no? Si encontraban leyendo la Biblia y tú no eras un religioso, Santa Inquisición. Entonces a la iglesia, a los fieles, la iglesia católica no tan solo es que vivía cometiendo corrupción, sino que también su manera de guiar la práctica era una manera que no tiene nada que ver inclusive con la forma en la cual lo hacemos nosotros ahora. Todos tenemos una Biblia en la casa. Los padrecitos, los curitas nos dicen que la leamos, ¿no? En este tiempo no. Lutero denunció los abusos de la iglesia y desconoció la autoridad del Papa, del mismo Papa, y él era sacerdote, quien le ordenó que se retractara y reconociera que se había equivocado, pero él no lo hizo y fue excomulgado. Se mantuvo en su fe, no se mantuvo en su lugar. Este es un Papa corrupto, él no representa al Dios, él representa al diablo. Así lo pinta, así de fuerte eran las críticas que le hacía Martín Lutero contra el Papa. La pelea fue atroz. Decirle al Papa, ¿no?, que supuestamente es el vicario de Dios, decirle, no, tú eres el representante de Satanás. Así, ¿no? Entonces se pelea fuertísimo y el Papa, ¿qué hace? Lo excomulga, que era lo que le había dicho que era la excomunión. No podía entrar a ninguna iglesia y cuando se muera iba a estar condenado al infierno. Eso era la excomunión. Y eso le hizo el Papa a Martín Lutero, que como le digo, era un sacerdote. Esto originó el nacimiento del luteranismo. ¿Qué es el luteranismo? Él mismo va a hacer su propia religión. Bueno, no me quieren, yo voy a hacer mi propia iglesia, cuya doctrina se diferenció de la católica. A partir de entonces los luteranos dejaron de pertenecer a la iglesia romana. Martín Lutero, a partir de ese momento de que los comulgas dicen, yo voy a abrirme, no me quieren, yo voy a hacer la verdadera iglesia de Dios, porque esta no es de Dios. Entonces va a tener mucha acogida. Va a ser el origen de guerras civiles en Europa, ¿no? La gente se va a pelear porque la iglesia era la fe de uno, la verdad. Entonces la gente se va a pelear a muerte por esto, ¿no? Entonces Martín Lutero va a abrir una nueva iglesia, ¿no? Recordemos el contexto que ya lo hemos dicho, que era la corrupción dentro de la iglesia. Es decir, es cómo reacciona: me voy de aquí, ¿no? Los denuncio, ustedes son el mal, yo soy el bien, ¿no? Y arma una nueva iglesia. Años después, en 1529, se realizó la Dieta de Spira. La dieta fue la reunión de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico con el emperador Carlos V. En ella, la mayoría católica decidió prohibir la doctrina de Martín Lutero, mientras que la minoría los apoyaba y presentó su enérgica protesta. Desde entonces, quienes se oponían al papado de Roma fueron llamados protestantes, ¿no? Todas las personas acaban de hacer ese término. El término protestante se usa en ese sentido. No es un sentido peyorativo, es un sentido descriptivo. ¿Por qué? Porque describe. Yo protesto contra lo que dice la Iglesia Romana Católica. No, yo no soy católico. Entonces los protestantes dicen eso, ¿no? Yo no soy católico apostólico romano. Yo soy protestante dentro de una religión, dentro de una nueva fe. Entonces los luteranos van a hacer esto. Alemania se va a partir en dos. Hay una parte en Alemania que es católica y otra parte que es protestante, de cualquiera de sus ramas, sobre todo luterana. Pero la misma Alemania, la mitad de Alemania, ahorita tiene 80 millones de personas, Alemania, 40 millones, fíjense en las encuestas, ¿no? Vean la religión de Alemania, van a ver la mitad de Alemania, 40 millones son católicos y 40 millones son protestantes. El Papa Ratzinger, el anterior a Francisco, era de dónde? Alemán, ¿no? Entonces Alemania también le va a proporcionar, va a seguir teniendo esta gran influencia católica, pero al mismo tiempo luterana. Va entre los dos extremos.
la expansión de la Reforma. Va a empezar, como le dije, en Alemania, pero se va a expandir por toda Europa. En la primera mitad del siglo XVI, las nuevas ideas de las reformas llevadas a cabo por Lutero se extendieron rápidamente, sobre todo por el centro y por el norte de Europa, no tanto por el sur, sino el centro y el norte, donde surgieron diversos defensores fervientes del luteranismo o nuevos reformadores que se distanciaron de Roma y fortalecieron el protestantismo. Fue el caso de Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Enrique VIII. Van a ser las tres principales vertientes de lo que va a ser el protestantismo. 4 con el luteranismo, el calvinismo, y cada uno va a ser como una iglesia nacional, ¿no? Juan Calvino en Francia, Lutero en Alemania, Enrique VIII en Inglaterra y Ulrico en Suiza. Cada uno en un país va a formar como una nueva iglesia nacional. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de las monarquías nacionales? Va a estar emparentada con una iglesia nacional. Todo va a ser como nacional, ya no hay una Europa unida en ideas o en religión o en cultura, sino se va desmembrando Europa. Primero, veamos el calvinismo. Vamos a ver 3 de ellas, las más importantes. El calvinismo, Juan Calvino publicó en 1536 en Basilea, Suiza, su Institución de la Religión Cristiana, en la que planteó los principios de su doctrina religiosa, que separaba a la Iglesia del Estado. Tienen que ser dos cosas distintas, ¿no? Recuerdan que era un problema también durante la Edad Media. ¿Quién está sobre quién? ¿Está la iglesia sobre el rey o el rey sobre la iglesia? ¿El poder permanente o el poder temporal? Acá ninguno está sobre el otro, son dos distintas que cada una corre en una línea. Eso va a decir Juan Calvino. Así estableció un severo control, pero en la que predominaba la primera, es decir, la iglesia. Las dos van corriendo paralelas, pero predomina la iglesia. Si hay algo en lo cual entren en contradicción, la iglesia es la que tiene que dar el voto diferente. Así se estableció un severo control en la vida pública y privada de las personas, en nombre de los principios religiosos, ¿no? La iglesia se va a meter dentro de la moral de las familias y de las casas. Inclusive se le va a poner una multa a alguien si no va a misa, ¿no? Eso no es como va a ser más estricta. Al igual que Lutero, Calvino creía que la Biblia era la única fuente de fe y que podía ser interpretada libremente por los fieles. ¿Qué va a hacer Martín Lutero? Traduce. Recuerdan que habíamos dicho que nadie podía leer la Biblia. La Biblia estaba escrita en latín. Por eso a los curas se les enseñaba latín para que puedan leerlo. Entonces, ¿qué va a hacer Martín Lutero? Va a traducir la Biblia del latín al alemán y se la va a dar a las personas. Ustedes léanlo, saquen sus propias conclusiones, ¿no? ¿Recuerdan lo que era el humanismo? Pensar por uno mismo va acompañado del humanismo. Es toda una corriente de pensamiento. Calvino creía que la Biblia era la única fuente de fe y que podía ser interpretada libremente por cualquiera de los fieles, ¿no? Yo tengo mi propia interpretación, ¿no? Eso es lo que decía Calvino, y Dios le habla a cada una de las personas. Eso no pensamos los católicos. Los católicos, ¿qué decimos? Leemos la Biblia con la tradición de la iglesia. Leemos la Biblia, pero también leemos lo que la iglesia dice, interpreta de lo que dice la Biblia. Eso es los católicos. El protestante no. El protestante dice, yo leo la Biblia y es lo que Dios me diga, ¿no? Dios me hablará a mí particularmente a través de la Biblia. El católico no. El católico necesita que alguien te diga, la iglesia te tiene que decir lo que Dios está queriendo decir ahí, ¿no? El punto más original de la doctrina calvinista fue el principio de la predestinación. Fíjense bien porque es bien interesante este tema.
¿no? Por el cual algunos hombres estaban predestinados a la salvación y otros a la condenación eterna. Una fe intensa, una vida austera y el éxito económicos eran símbolos de que la persona estaban predestinadas a la salvación. ¿Qué va a decir Calvino? Y eso va a ser lo original de su propuesta, ¿no? Lo original de la propuesta calvinista es que el asunto de la predestinación, yo desde antes de nacer, Diosito ya había dicho si yo me iba a salvar o me iba a condenar. Todo lo que haga en mi vida no tiene sentido, con lo cual me quita libertad, ¿no? Porque yo ya no soy libre de actuar, porque Dios ya dijo lo que yo iba a hacer. En la religión católica no, en la religión católica cada uno es libre de hacer lo que una persona sienta que debe de hacer. Hay libertad en la acción. Para los calvinistas no. Para los calvinistas el actuar de las personas está predestinada por algo que Dios ya sabía desde antes que tú nacieses. Es la predestinación. Hay un predestino. Eso es en el mundo calvinista. En el mundo católico, los católicos vamos a decir que no. Yo soy libre. Y si yo voy al cielo son por las cosas que yo haga. No tiene que ver la influencia, Dios no tiene que ver ahí, sino mi propia libertad humana. Las personas tenemos libre albedrío. Eso significa, está en contra de esta cosa de los calvinistas. Pero no solamente esto, sino que también va a hablar del éxito económico. Si a ti te va bien económicamente, es porque Dios está contigo. Si te va mal económicamente, es porque algo malo estás haciendo. Entonces esto va a tener después repercusiones, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos países son ricos? Van a haber filósofos que van a hablar de esto y van a decir, porque a ellos en su religión los obligan a ser ricos. Si no prosperan económicamente, su religión misma los castiga. En cambio, en el catolicismo, ¿cómo es? El catolicismo, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, ¿no? Porque ellos heredarán el reino de los cielos. En el mundo católico, el mundo es del pobre. En cambio, en el mundo calvinista, el reino de los cielos va a ser de los ricos, ¿no? Entonces son dos concepciones distintas de atender un problema social. ¿Me están siguiendo? ¿No? Entonces, el calvinismo habla sobre el éxito económico. Entonces, muchos filósofos después van a hablar que los países más ricos de Europa del Norte se van a desarrollar sobre todo por este principio, porque tenían la obligación dentro de su religión de prosperar económicamente. Y los países del sur, ¿no? España, Italia, Portugal, que son más católicos, se van a quedar más atrasados porque Dios acompaña sobre todo al pobre, ¿no? Son religiones que van a llamar, inclusive la van a llamar pobristas, ¿no? Son bien duros, ¿no? No sé si es una lectura, pero de verdad es lo que dice Jesucristo. La bienaventuranza es el sermón del monte, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo? ¿No? Entonces para mí, los fundamentos de mi fe. ¿No? Todos, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Todas las personas que pasan algo malo, Dios los acompaña. Para ellos no. Para el calvinista, si te pasa algo malo debes estar haciendo. La reforma protestante en Suiza. Ulrico Zwinglio, ¿no? Va a ser un sacerdote de Zurich, en Suiza. Miren, todo van a ser, como les digo, el mundo protestante van a ser dentro de la misma iglesia. Otro sacerdote emprendió allí su labor reformadora. Compartió inicialmente muchas propuestas de Lutero. Según Zwinglio, la iglesia estaba formada por todos los fieles y era por lo tanto innecesaria la jerarquía eclesiástica. No, todos somos iguales. Tener sacerdote, tener papa, tener obispo, tener cardenal, no tiene sentido. Todos somos fieles ante Dios y todos somos iguales.
Además, negó la autoridad del Papa, la existencia del orden sacerdotal y el celibato apostólico. También hizo desaparecer toda clase de emblemas y representaciones religiosos, cuadros o imágenes. La Iglesia, lo que dice Jesucristo es que no adoramos imágenes. Los católicos tampoco, veneramos, tenemos santitos, pero no es que adoración. Y por ejemplo, el Señor de los Milagros es la representación de Dios mismo, no es un santo, es Jesucristo crucificado. Dicen, ni eso, ni siquiera eso. No, la cruz que llevamos los católicos, esta crucecita que llevamos, tampoco, nada, no puedes llevar nada. Tiene que ser pulcro y Dios no quiere nada, ¿no? Solamente quiere tu corazón. Entonces, si llevas cualquier cosa, estás tergiversando la religión, ¿no? Entonces, la iglesia protestante suiza se va a hacer más rígida, ¿no? Más estricta en estos sentidos. Pero no tan solo en eso, sino también habíamos hablado de los 3 principios que guía a la religión: pobreza, celibato y perdón, en los 3 principios, los 3 mandatos eran que tenía que tener el principio de obediencia, el principio de celibato y el principio de pobreza. Y acaba de decir, no, celibato no. El cura se puede casar. También lo va a hacer Lutero, ¿ah? Lutero era un sacerdote agustino, se va a casar ¿con quién? Con una monja, ¿no? Se va a casar con una monja, así, ¿no? Terrible. Y que igual había leído las cosas de Lutero y había salido de la iglesia la monjita y se va a casar con ella y va a tener 6 hijos, 3 mujercitas y 3 varoncitos, ¿no? Y era también todo contrario, porque en esta época la gente tampoco se casaba por amor, la gente se casaba por una orden, porque tu papá o tu mamá te mandaban a casarte con fulanito o menganito. Hasta en eso va a ser distinto Lutero, ¿no? Se va a enamorar de esta monjita y se va a casar con ella, ¿no? Entonces todo va a ser distinto dentro de la religión protestante. Esto va a ser el asunto de la Iglesia Protestante Suiza. Va a ir contra el celibato religioso, va a desaparecer las imágenes. En el caso del calvinismo, el desarrollo económico: si eres rico, la iglesia te pertenece; si eres pobre, no. Y en el caso del anglicanismo, ahí tiene que ver con el rey, y va a ser sobre todo en Inglaterra. Ya lo vimos la clase pasada cuando hablábamos sobre la reina Isabel y la familia dinástica Tudor, ¿no? Habíamos visto a los Tudor en Inglaterra. Este es el rey que va a ser el quiebre con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Mírenlo. El anglicanismo en Inglaterra, la reforma tuvo características propias. Se originó al interior del Estado y fue impulsada por el mismo rey. ¿Quién era el rey? Enrique VIII, el papá de Isabel, el que se enfrentaba con Felipe, ¿se acuerdan? El hijo de Carlos V. Aunque menos doctrinal que en otros países, Felipe el Prudente, ¿no? Aunque menos doctrinal que en otros países, significó una ruptura con la Iglesia de Roma y dio origen a la Iglesia Nacional Anglicana. Es bien interesante, los anglos. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes eran los anglos? La tribu germánica que invade la isla de Gran Bretaña. Por eso se llaman ingleses. Entonces va a ser también la iglesia anglicana, la iglesia de los anglos. Para ellos, ¿no? Nosotros tenemos como representante máximo del catolicismo al Papa. Para ellos se va a combinar el rey y la figura de la iglesia. Nosotros estando separadas. El rey está por un lado, ¿no? Si pensamos, no sé, en una monarquía, como por ejemplo España. El rey está por un lado y el papa está por el otro. Son 2 figuras distintas. Él va a unir las 2 figuras en una propia, él mismo, hasta el día de hoy. La reina de Inglaterra es la máxima representación de la iglesia anglicana en Inglaterra. ¿Me dejo entender? Es como la papa. No, el papa, perdón. La papa sería el fruto, ¿no? La verdura, ¿no? El tubérculo.
La reina de Inglaterra no sería la papa, sería el papa, ¿no? El papa y la reina, la misma figura en una sola persona. Eso es la particularidad del anglicanismo. Aparte de ser una monarquía nacional, tiene que ser la máxima representación de la Iglesia nacional. En un principio, Enrique VIII atacó al movimiento reformista, lo que le valió el título de defensor de la fe. A pesar de ello, en Inglaterra las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica eran conflictivas. La Iglesia tenía grandes bienes y privilegios políticos. Era un freno para la dinastía Tudor, que deseaba alcanzar el poder absoluto. Hemos visto que en los casos de la iglesia luterana, en la iglesia calvinista, en la iglesia de Ulrico, ¿no? En Suiza, estas iglesias van a surgir. ¿Para qué? Para enfrentarse a la corrupción de la iglesia. En el caso de Inglaterra no. En el caso de la Inglaterra es para quitarle a la iglesia católica todos los bienes que la iglesia tenía y hacérselos como propios. Porque si el rey va a figurar como el representante máximo de la iglesia se va a hacer cargo también de todos los bienes de la iglesia. Es decir, lo que hizo Enrique VIII es cuando él asume el rol del Papa en Inglaterra, le va a expropiar a la iglesia de todos los bienes que la iglesia tenía en Inglaterra y lo va a tener el mismo Estado. Así el Estado se va a hacer de una enorme riqueza, porque como habíamos dicho, en la mayor parte de países europeos, la mayor congregación en cantidad de dinero era la misma iglesia. En 1527 estalló el conflicto entre la iglesia y el monarca inglés, luego de que Enrique VIII le pidiera al Papa que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, ¿no? Catalina de Aragón lo hemos visto, ¿no? Lo vimos en la clase pasada, cuando hablábamos sobre Carlos V, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se van a unir y van a formar España. Van a tener dos hijas. Catalina la van a casar con Enrique VIII, y se va a ir a vivir a Inglaterra. ¿Y quién va a quedar en el trono para que sea la reina de España? Porque España era la conjunción, lo vimos en la clase pasada, Castilla y Aragón. Esa es España. Entonces, ¿quién se iba a quedar con todo? Iba a ser Juana, que le pusieron Juana la Loca. Juana la Loca se va a casar con Felipe el Hermoso, eso ya lo vimos, y se va a formar todas, a través de estas alianzas matrimoniales, los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo vimos hasta Carlos V, ¿no? Entonces, pero ¿qué va a pasar con la otra hija, Catalina, que se había casado con Enrique VIII? Va a tener un problema porque no le daba hijos a Enrique. Entonces se quiere divorciar Enrique de ella. Y también porque estaba recaliente con con las dos hermanas Bolena. Se casa con una, después se casa con otra. Entonces lo que él quería, Enrique VIII, era que anularan su matrimonio con la hija de los reyes católicos para ponerse a casar con esas otras chicas. Y el Papa va a decir, no, ¿cómo te voy a anular el matrimonio? No, el matrimonio es para toda la vida, el matrimonio no se anula. Entonces, ¿qué van a hacerlo? Va a aprovechar esta situación para pelearse con la iglesia y separarse de la iglesia dentro de este contexto. Y le permitiera casarse con Ana Bolena. La negativa a su solicitud le otorgó un argumento para romper con Roma. Ese va a ser el pretexto para que Enrique VIII se separe de la iglesia y forme su propia iglesia, la iglesia anglicana. En 1534 publicó la llamada Acta de Supremacía, por la cual el rey pasaba a ser el jefe supremo de la iglesia de Inglaterra. Es lo que les decía. Es como, no es tan solo la figura legal, no es tan solo el rey del país, sino también es el rey de la iglesia. De ese modo consiguió la autoridad espiritual y la posibilidad de disponer de los bienes de la iglesia, que eso era lo que realmente quería. La decisión
contó con el apoyo del Parlamento. En vista de ellos, pocos meses después, el Papa Clemente X va a excomulgar al monarca. Los sucesores de Enrique, Isabel I, ratificó el anglicanismo a través del juramento de supremacía en 1559 y el acta de uniformidad en 1553. Todos estos procesos que estamos viendo son los procesos de la reforma y son consecuencia a un problema que había en la iglesia, que era la corrupción o la cantidad de bienes que tiene la iglesia, que es en el caso anglicano, y en el caso luterano, calvinista y de Ulrico, en el caso de la corrupción de la iglesia. En el caso de Inglaterra es distinto. No todos son iguales, pero todos al mismo tiempo tienen el mismo fin: deslindarse de la iglesia de Roma, del Papa de Roma, y establecer una propia iglesia. Eso es la reforma. Y ahora vamos a ver lo que sigue, la contrarreforma. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la reforma y habíamos dicho que la reforma era esta respuesta que hace las poblaciones, se hace dentro de la misma iglesia para contrarrestar la corrupción que había dentro de esta institución. Pero no va a ser la única respuesta. Hay otra respuesta que se llama contrarreforma. La reforma es me salgo y hago otra iglesia. En cambio, los de la contrarreforma es, no, ellos no son los dueños de la iglesia. El Papa no es el dueño. ¿Por qué me voy a salir yo? Que ellos se vayan. Ellos son los que no están haciendo bien las cosas. Esa es la contrarreforma, ¿no? Tratarla de arreglarla desde dentro. Vamos a leerla y la vamos explicando. Son dos personajes. Si el personaje principal de la reforma es Martín Lutero, el personaje principal de la contrarreforma va a ser San Ignacio de Loyola. La contrarreforma. El estallido de la reforma protestante rompió la unidad religiosa de Europa occidental y dio origen a nuevas interpretaciones de la doctrina cristiana que van a terminar por conformar iglesias nacionales, ¿no? Eso es la reforma, ¿no? Cómo van a reformar la iglesia separándose de ella. Entonces, la contrarreforma va a ser todo lo contrario, que se vayan los malos. No me voy a ir yo, ellos no son los dueños. El impacto de las reformas, ¿no? Pero va a tener el mismo origen, las tesis de Martín Lutero. Ya desde la reforma protestante en el interior de la iglesia católica había sectores que consideraban necesario la renovación religiosa, ¿no? Sí, las cosas que está diciendo Martín Lutero no son sacadas de los pelos, tiene razón, pero no nos separemos de la iglesia, reformémosla. Eso es la contrarreforma. Ante la grave acogida de los movimientos protestantes, la Iglesia Católica determinó reformar su estructura interna y su actitud ante el mundo. Algunas lo entendieron como una reacción contra el avance del protestantismo. Por eso, ante este movimiento se le llamó la contrarreforma, es decir, una reforma contra la reforma. Eso es la reforma, la contrarreforma. Es la reforma de la reforma. No voy a cambiar, no me voy a salir de la iglesia, voy a cambiarla desde adentro. Como les digo, hay que ponerlo, ¿no? También en la situación. Si ustedes estuvieran en ese momento, ¿qué harían? ¿Me voy y algo nuevo o intento reestructurar lo que está mal del lugar de lo que estoy viendo a donde pertenezco, ¿no? Las dos son, me parecen, posibilidades ante una misma situación. El hecho era ese, el hecho era la corrupción de la iglesia, porque de verdad, ¿no? Vender el pase al cielo como si fuera qué cosa. El cielo no es un lugar que se venda, es un lugar donde las personas van si han actuado bien, como les vuelvo a repetir. Entonces la contrarreforma tenía razón Martín Lutero, pero lo que van a hacer la contrarreforma, lo que mal hizo Lutero es separarse de la iglesia, ¿no? Él debió haberse quedado adentro y tuvo que sacar a los malos.
La Contrarreforma fue un movimiento reformador en el seno de la propia Iglesia. Surgió con el objetivo de poner freno a la reforma protestante y mejorar el funcionamiento de la Iglesia. En 1545 se reunió en el Concilio de Trento con el fin de resolver las diferencias creadas por el movimiento protestante. En él se tomaron las siguientes resoluciones, es decir, el Concilio de Trento es el evento máximo por el cual los representantes de la Iglesia van a reformar la misma Iglesia. ¿Cuáles van a ser las resoluciones de este concilio? Primero, se va a conformar algo que se va a llamar doctrina de religiosa, y es, todos podemos pensar diferentes, pero hay algo que si quiero ser católico tengo que coincidir con ellos, ¿no? Por ejemplo, que Dios es Cristo, la doctrina, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos, ¿no? Que Jesucristo es Dios. Si pienso distinto, no soy católico. Si el asunto del sacerdocio, reconocer la autoridad del Papa, todo eso van a ser como el dogma de la Iglesia Católica. Van a elaborada por la Iglesia a lo largo de los siglos. Es todo lo que la Iglesia ha reconocido como propio durante toda su historia. La Iglesia tiene 2000 años, entonces en esa época 1500 años. Entonces es todo lo que la Iglesia ha visto que durante esos 1500 años tiene que ser dogma de la propia Iglesia Católica y no tirarlo atrás, sino que sea constitutivo de la Iglesia. La validez de los sacramentos, los 7 sacramentos, ¿no? La comunión, la unción de los enfermos, el sacerdocio, ¿no? Todos los 7 sacramentos tienen que ser confirmados, se conformaban en esta institución. Segundo, la primacía del Papa, es decir, seguimos pensando que el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia. Si está haciendo mal, lo sacaremos, pero tiene que haber una cabeza de la Iglesia, y esa cabeza tiene que ser Papa porque es el heredero de Pedro, ¿no? Pablo y Pedro van a ser la cabeza de la Iglesia, y tiene que seguir habiendo siempre una cabeza, que esa cabeza tiene que ser el Papa. Siguiente, el culto a la Virgen María y a los santos. Tiene que seguir habiendo, eso nos hace católicos. No es que pensemos que pensar que un santo es una persona en la cual no tenemos que ver nada nosotros. Eso no, eso tiene que estar dentro del dogma católico. Pensar en la virginidad de la Virgen. La Virgen María fue virgen. Listo, ya está, es dogma. Entonces todos esos son los dogmas de la Iglesia Católica. Y la validez de las buenas obras para alcanzar la salvación. Habíamos visto que Martín Lutero decía que no. Martín Lutero decía, para alcanzar la salvación, solo la fe de mi corazón. No, ¿no? Él decía las falsas buenas obras. No, va a seguir diciendo, y la Iglesia tiene 2 pilares. Es cierto, la fe de la Iglesia, la fe de las personas, pero también el hacer buenas obras, el obrar caritativamente. Eso me acerca a Dios. Todo entonces va a reafirmarse y también se va a diferenciar, ¿no? Al reafirmarme en lo que la Iglesia piensa como propio, se va a diferenciar de las otras iglesias que se van a terminar separando y van a ser distintas de la Iglesia Católica. Siguiente, se van a fundar seminarios para mejorar la formación de los sacerdotes, y se va a instar a los monjes y sacerdotes a llevar una vida ejemplar. Entonces, antes es donde se criaban los monjes, ¿no? Los sacerdotes en las universidades. Aquí ya no. Va a ser un seminario única y exclusivamente para la vida religiosa. Y las personas que están dentro, que quieren pertenecer a la vida religiosa, tienen la obligación de ser más santos que las personas que no lo estamos, ¿no? Entonces ellos, ¿no? El cura, el monje, tiene que ser más bueno que nosotros mismos. Tienen la obligación de serlo.
Tercero, se van a crear nuevos medios para extender la doctrina católica entre la sociedad. Los principales van a ser el catecismo y las nuevas escuelas. Entonces, Martín Lutero mandaba leer, que la gente lea la Biblia y que saque su interpretación. Acá nos van a decir que no, la iglesia tiene que tener un catecismo católico, enseñarle a la gente lo que Dios está queriendo decir en la Biblia. Eso es el catecismo. Lo que ustedes hacen en religión, ¿no? Es enseñarles la fe a través de la iglesia. Siguiente, se va a fortalecer el Tribunal de la Santa Inquisición y se va a establecer un índice de libros prohibidos. Hay libros que no pueden leer. Eso también ya se va a acabar. Eso también no va a tener, no va a durar mucho. No, pero la Inquisición tampoco hasta el siglo XIX, ¿no? Pero va a servir para ponerle un freno, porque se estaba luchando contra las iglesias protestantes. Los católicos no podemos leer lo que los protestantes están leyendo. Entonces es un libro prohibido, ¿no? Siguiente. Para poner en práctica las medidas de Trento, del Concilio de Trento, que estas van a ser las principales 4 medidas de Trento: la Santa Inquisición, el Catecismo, los seminarios y la doctrina religiosa. Se crearon nuevas órdenes religiosas, ¿no? San Ignacio de Loyola va a establecer lo que se va a llamar los jesuitas, que van a tener una importancia mayúscula, sobre todo en América, porque va a ser el brazo por el cual van a evangelizar a las sociedades que existían aquí. Se van a crear nuevas órdenes religiosas y se van a reformar otras. La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1540, miren la fecha de 1529, la dieta de Spira. Es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, el contexto. 10 años después, San Ignacio de Loyola está haciendo lo contrario a lo que está haciendo Martín Lutero en Alemania. San Ignacio de Loyola, ¿en dónde? En España. Fue el mejor apoyo con el que contaron los papas para extender la doctrina contrarreformista, es decir, para ir contra Martín Lutero. Los jesuitas crearon numerosas escuelas y centros de estudios superiores para dar una buena formación a los alumnos y transmitirle el dogma católica. También fundaron misiones en muchos lugares del mundo, ¿no? Los jesuitas, ¿no? El papa de la actualidad, el Papa Francisco, es el jesuita, el primer papa jesuita, ¿no? Eso también indica el peso que tienen los jesuitas en América. En América los jesuitas debe ser una de las órdenes, junto con los dominicos, más importantes. Como les digo, el papa actual es de esta orden, es de la orden de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que la fundó ¿quién? San Ignacio de Loyola. Pero no va a terminar ahí, va a terminar en guerras. Francia y las guerras de religión. Durante el siglo XVI, Francia enfrentó 2 conflictos fundamentales. Trató de impedir sin éxito la hegemonía de los Habsburgos. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Carlos V, el heredero de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, el nieto de los reyes católicos, se va a hacer no tan solo con el reino de España, sino también con el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, Francia, lo vimos en la clase pasada, estaba en el medio. Al costado está Francia, al costado está Alemania, y aquí está lo que le correspondía también por su abuela materna. ¿Recuerdan? La duquesa de Borgoña. Entonces Carlos V se va a hacer enorme su imperio, y a quien más le va a afectar, a Francia. Francia se efectuó al conflicto por la dinastía de los Habsburgos, ¿no? Lo que iba a soportar una guerra civil entre católicos y calvinistas, los de Calvino, a quienes se llamaba hugonotes, en la que mezclaron intereses políticos y religiosos. Aquí la iglesia y la política se van a mezclar. ¿Por qué? Porque la iglesia francesa, la iglesia católica, se va a aferrar con un sector de la corte francesa, y la iglesia protestante con otro sector de la
de la Casa Real Francesa, de las principales familias. A comienzos de siglo, el reino francés tuvo un periodo de prosperidad y tranquilidad. Al finalizar el proceso de unificación territorial y de conciliación del poder monárquico, sin embargo, la elección de Carlos V como emperador de Alemania, que lo vimos en la clase pasada, significó un peligro para Francia, ya que ésta se vio rodeada por los dominios del emperador, lo que les acabo de explicar, ¿no? España y Alemania y Italia. Todo es de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Francisco I logró consolidar una monarquía centralizada, ¿no? Francisco I en Francia logra expulsar, ya se han expulsado, ya pasaron la guerra de los 100 años, que duró 116 años, Francia ya empieza a avanzar, ¿no? Económicamente hablando. Sin embargo, luego de la muerte de Francisco I, la monarquía francesa se debilitó. La difusión del calvinismo va a provocar en la segunda mitad del siglo XVI, la guerra de religión. En Francia van a estar sobre todo los calvinistas y los católicos y se van a enfrentar en una guerra civil, en una guerra religiosa entre católicos y calvinistas. Los católicos guiados por la poderosa familia Guisa y los protestantes liderados por los borbónicos. Los borbones no querían a los católicos porque porque pensaban que estaban aliados con los españoles y no querían a los españoles dentro, la misma iglesia española dentro de su territorio. Entonces los borbones van a apoyar a los protestantes, a los calvinistas. Empezaron con hostilidades y al mismo tiempo a tejer alianzas para tener el apoyo de la monarquía. ¿Quién va a ganar? La Iglesia Católica. Y van a matar, ¿no? Van a matar y expulsar a toda aquella persona que no sea católica. Así se va a acabar lo que va a ser la guerra civil entre calvinistas y se van a expulsar a los hugonotes de Francia, a los calvinistas de Francia. Como le digo, es un tiempo de convulsión en todo el continente, guerras religiosas. Hemos visto el día de hoy los antecedentes de la iglesia, la reforma y la contrarreforma. Dos medidas distintas para un mismo problema, la corrupción de la iglesia. ¿Qué hacemos ante ella? ¿Me separo o la cambio desde dentro? ¿No? Es también la forma en la cual uno tiene que empezar a pensar. ¿Qué haría yo en ese momento? ¿No? ¿Me voy y hago algo nuevo o desde dentro la cambio? Ellos no son los dueños, ¿no? No sé, se lo dejo para que piensen. Hasta acá la clase de hoy. Ya saben lo que tienen que hacer, material de estudio. Vamos a tener examen, chicos. Les voy a estar ya indicando la fecha en la cual vamos a tener examen, pero vamos a tener examen y oral. Uno por uno me van a ir respondiendo preguntas. Ya les voy a decir cómo lo que vamos a hacer, se los voy advirtiendo desde ahorita. Para los que no ven videos no lo van a saber. Los que ven el video están adelantados y ya tienen su material de estudio, van a estar mejor preparados. Espero que estén bien, chicos, estoy pensando en ustedes. Nos vemos. Chau.